todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. 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 Vamos a ponernos de rodillas para orar, hermanos. Padre Celestial, aquí estamos en esta tarde. Un grupo de tus hijos, Señor, y nos ha dado la promesa que donde están 2 o 3, ahí estás con nosotros. Y hoy, esta mañana, Señor, tenemos la certeza de que tú estás aquí con nosotros. Así que te damos las gracias por eso, que tu Espíritu Santo nos unja a cada uno de nosotros, especialmente a nuestro pastor, que es nuestro invitado hoy. Lo unjas para que nosotros tengamos ese mensaje que viene de ti y que podamos captarlo sabiamente de acuerdo a tu voluntad. También, Señor, te pido por todos nuestros hermanos que por alguna otra razón no pudieron asistir o están en problemas o tienen alguna dificultad, Señor. No solamente los que hoy, Señor, en esta mañana aquí en este lugar, sino por aquellos alrededor del mundo, Señor. Están sufriendo tal vez persecución, no lo sé, Señor, tú lo sabes, pero que ellos aclamen a ti con todo su alma y todo su corazón para que ellos puedan ver ahí que estás junto a ellos, y también por todos aquellos, Señor, que también de alguna manera están secuestrados o tienen alguna dificultad, Señor, que también aclamen a ti, Señor, que tú los sacarás de donde están. Así que conforme, Señor, a que tú cumples y inclinas tu oído para escucharme, Señor, así que tenemos esa firme certeza, así que perdona nuestros pecados, así que todo lo pedimos, no porque nosotros tengamos ningún mérito, sino por el mérito de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, ahora los dejo con el siguiente. Bueno, hermanos, feliz sábado a todos y les doy la muy bienvenida. Comienzo diciendo que es un gran honor para todos nosotros el tener aquí al pastor Pintos. Él es, bueno, no sé exactamente su posición dentro de la conferencia, pero él es un miembro dentro de como dije, la conferencia, y espero que él nos explique un poquito más de su rol dentro de su distrito, o no sé, su parte de su trabajo, no lo sé, pero lo que sí sé es que es una gran alegría para todos nosotros el tenerlo aquí, y pues le damos la bienvenida. Amén. Pastor. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Sí, a mí me toca coordinar, dirigir la obra multicultural de lo que le llamamos la Upper Columbia Conference. Tal vez lo podemos pagar. La Upper Columbia Conference es el norte de Idaho, el este de la montaña para acá del estado de Washington, y un pedacito de oro, que es esta parte, ¿verdad? Así que estamos acá para servirles. Una sonrisita. Ahora sí, se hace aflojar, ¿eh? Y hay lunch, así que ahí va a estar mejor todavía. Le podría preguntar otra vez a la hermana, ¿de dónde sacó el texto que leyó, hermana? ¿De dónde lo saqué? Sí, o sea, ¿cómo lo eligió? Nada más que bueno, es que pues estamos en la escuela sabática y en mente estaba pensando, no sé, tal vez pueda concordar, porque siempre al orador le pedimos su texto, pero no, tenía como un poco de pena y dije, no, ¿qué? Bueno, voy a sacar este es el que vino a mi mente y así cuando lo. Amén. Romanos 8:28, ¿no? Sí, Romanos. Pues ábranlo otra vez. Usted eligió el sermón, hermano. Vamos a predicar eso. Sí, está bien, puede hacerlo, hermano, no hay problema. Con mi bendición. Entonces me preguntaba el hermano si me podían sacar en Facebook. Van a perder miembros, pero no importa.
La tienen Romanos 8:28, que es el texto que eligió la hermana, y dice así. Vamos para que todos lo encuentren. La tienen en la pantalla, pero de acá es donde sale el poder, ¿verdad? Mi Biblia que voy a leer ahora es la que ustedes tienen acceso, la que provee la conferencia, es la Reina Valera 2000. Dice, en mi versión dice, tal vez antes de leer vamos a orar. Amante y buen Dios, esta es tu palabra. Nosotros no somos nada, Padre, pero tú eres todo. Por eso te suplicamos que nos ayudes a leer con tus ojos, que el mismo Espíritu que la escribió nos pueda inspirar para entender lo que quiso Él decir cuando la escribió, para las diferentes personas, para las diferentes culturas, para las diferentes denominaciones, para la gente diferente, Padre, que cada uno lo podamos entender como tu voluntad lo prefiera, en el nombre de Jesús. Entonces dice Romanos 8:28, sabemos, o sea que hay conocimiento, ¿verdad? Es como que ya San Pablo cuando dice sabemos, es como que viene hablando de lo que ya venía predicando, y entonces es como que hace una conclusión, ¿verdad? Sabemos que todas las cosas obran para el bien. Ahí está el tema de la escuela sabática, ¿verdad? Y entonces después dice, de los que aman a Dios. Y dice, y los que han sido llamados según su propósito. O sea que hay mucha gente que ama a Dios, pero esa gente que ama a Dios fue llamada según el propósito de alguien. ¿De quién? De Dios. Exactamente, de Dios. Entonces, ¿qué les parece si analizamos un poquitito el tema del llamado? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios lo llamó? ¿Sí? ¿Conforme al propósito de quién? Que sirviéramos. De Dios. Por eso que el Padre Nuestro se dice como, ¿verdad? Padre Nuestro, que se haga como. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde nosotros todos cambiamos, porque la versión se puede cambiar. Uno puede decir que se haga tu voluntad en la tierra, como se hace ¿dónde? En el cielo. O que tu voluntad, como se hace en el cielo, también suceda en la tierra. En otras palabras, que se cumpla tu voluntad. Entonces, vamos a estudiar en los próximos minutos el tema del llamado. ¿Cuán importante es el llamado? ¿Ok? De acuerdo al tema que eligió la hermana. Entonces, vamos a buscar el mero más importante de todos los textos acerca de la justificación por la fe, que está en el corazón de las profecías de esta iglesia, la iglesia adventista, pero ahora que van a empezar a estudiar el Apocalipsis los sábados, creo que es, o los viernes de noche, dijeron, ¿no? Viernes de noche. Ok, entonces vamos a abrir Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? El llamado, de acuerdo a su propósito, ¿verdad? O sea, si Dios te llama, es porque te está llamando a cumplir su propósito, a hacer su voluntad en la tierra. Porque cuando lleguemos al cielo, pues allí no va a haber otra, solamente la voluntad de Dios. Entonces vamos al versículo, capítulo 17, versículo 14. Capítulo 17, versículo 14. ¿Lo tienen? Dice, yo estoy leyendo la Reina Valera 2000 otra vez, lo tengo en Reina Valera 60 también. Dice, pelearán contra el Cordero. ¿Quiénes van a pelear contra el Cordero? Muy buena respuesta. Los que no son llamados. Los que no creyeron en Él. ¿Qué más? A ver, ¿puedo bajar? ¿No les molesta que baje? No. Okay. Hermosa iglesia, ¿verdad? Los que no son llamados. Miren, entonces ahora, los que no son llamados y los que ¿qué? Los que no creyeron, ¿de dónde? ¿Son parte de qué ejército? Miren el título de su Biblia en el capítulo 17. En mi Biblia dice la condenación de Babilonia. ¿Sí? ¿No dice algo así su Biblia? Después yo tengo arriba del versículo 7, por eso me gusta esta Biblia que me costó 1,95. Arriba del versículo 7 tiene otro título que dice significado de la iglesia, de la mujer. En Apocalipsis hay dos mujeres, la iglesia confundida y la iglesia que no está confundida. Es muy fácil decir Babilonia, pero cuando uno dice Babilonia piensa automáticamente en la iglesia católica y no es tan así. Porque la iglesia, la ramera, la prostituta, esa mujer confundida,
es la madre de todas las rameras. Y eso significa que en todas las denominaciones. ¿Quién fue el que dijo hoy en la escuela sabática que el demonio trabaja mucho en la iglesia? ¿Quién dijo eso? Eso es verdad. Entonces, en todas las iglesias hay confusión. En todas las iglesias. Y a nivel que nosotros nos vamos acercando a Cristo, esa confusión se va terminando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me pueden detener si tienen alguna pregunta y yo le respondo en lo que pueda. Entonces, acá dice que en esto es que hay una guerra entre el Cordero y ¿quién? Los que no son llamados, los que no creyeron, los hijos de Babilonia, los que están confundidos. ¿Por qué tienen una guerra con Cristo? Porque creen que Cristo es gracia barata. Porque Cristo no es importante. Los mismos sacerdotes de Israel crucificaron a Jesús porque Jesús no era importante para Israel. Hasta el día de hoy, Jesús no es importante para ciertas personas y ciertos pueblos, incluyendo ciertas denominaciones cristianas. Entonces, ya se van dando cuenta para dónde vamos, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 17, siguiendo hablando de los llamados, pelearán contra el Cordero. Y estamos hablando de gente cristiana que se opone al Cordero. Pero el Cordero, ¿qué dice? También eso dijeron en la escuela sabática. Hasta ahora no hay nada nuevo, ¿verdad? Ya está vencido. Sí, están los crisoles. El mayor crisol es la palabra de Dios. ¿Okay? Donde se tiene que derretir nuestra voluntad para aceptar la voluntad de Dios. Ese es el mayor crisol. Y entonces dice, el Cordero los vencerá. Entonces mi pregunta ahora, hablando de los llamados, es, ok, ¿cómo es que el Cordero vence a esta iglesia que cree? Cuidado, es iglesia, pero no cree que el Cordero es importante. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy saliendo del contexto bíblico? Eso es lo que dice acá, ¿verdad? Es una iglesia que está confundida, porque eso es Babilonia, una iglesia confundida, que cree que el ser humano puede generar algo o desarrollar algo y que Jesús no es importante en eso que el hombre tiene que desarrollar. Que cree que el ser humano puede hacer algo dentro del plan de la salvación. Entonces dice, sigo leyendo, vuelvo a leer todo, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor grande de señores chiquitos. Y Él es Rey grande de reyes chiquitos, ¿sí o no? Y entonces dice, y los que están con Él, o sea, hay dos grupos de gente que están con el Cordero, los que están peleando contra el Cordero, que son esta iglesia llamada Babilonia, confundida, que no es solamente una denominación específica, la madre de todas las iglesias, sino que es la madre de todas las iglesias y todas las hijas de la ramera, que son iglesias confundidas, que creen que su religión o sus doctrinas son más importantes que el Cordero. Y entonces dice que el Cordero venció. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Acá viene el tercer punto. ¿Cómo es que vence el Cordero? Y ahí dice, porque los que están con el Cordero, no los que están peleando contra el Cordero, son, ¿qué cosa? Llamados. No importa en qué versión lo mires, son llamados. Son llamados, luego de ser llamados, dice, son elegidos. Es interesante que la Biblia le llama al pueblo de Dios, en otra parte de la Biblia, escogidos. Vosotros sois real sacerdocio. Y acá en este texto dice que Él es Rey de Reyes, ¿sí o no? Él es el Rey de los reales sacerdotes. Y Apocalipsis capítulo 1:6 dice que nosotros somos reyes y sacerdotes de ese Rey y de ese sacerdote. Entonces dice, ahí están los que están con Él, no los que están peleando en contra de Él, son llamados. ¿Llamados a qué? Y entonces después dice, elegidos, o sea, escogidos. La palabra griega en ese lugar dice, separados de Satanás. Esa es la diferencia entre su amiga y usted. Todos sufrimos, pero ella es esclava de lo que Satanás dice y usted no. Usted puede decidir. Esa es la única diferencia entre su amiga y usted. Que ella no puede decidir. Ella es esclava de la voluntad de Satanás. Nosotros
cuando viene la tentación, le podemos decir no al demonio. Y Jesús dice, y si tú fueres inteligente, tuvieras sabiduría, eso significa hubieras muerto en la cruz, hubieras tomado tu cruz, sabiduría. Y ahora tienes entendimiento para ver, como decía el hermano Juan, que y él también. ¿Cómo es tu nombre? Víctor. Víctor. Entonces, que el camino de Dios es mejor, entonces no caerías en la tentación. Elegirías el otro camino. Y entonces, al rechazar a Satanás, Satanás huye de ti. Y después, si querés seguir estudiando ese tema, que no es el tema de hoy, pueden pasar hasta 7 años hasta que Satanás vuelva. Pero cuando viene con más poder porque sabe que tú tienes más poder. Están empezando a sentir lo que es ser llamados a dejarnos separar por el cordero del demonio. Al principio es un crisol, porque tu naturaleza quiere las cosas de Satanás. Por eso Jesús te llama a separarte de Satanás y el que tiene que dar el paso eres tú. Ahora tú estás pensando en oro, en plata, en sexo, inmoralidad, robar, no robar, pelearte, no pelearte. El llamado es ser leal a Dios, como la brújula al polar. Se trata de lealtad. Se trata de adorar al único Dios verdadero. Ese es el llamado. Entonces, cuando Dios te dice, ok, ¿tú quieres aceptar mi llamado? Entonces, de tal manera te he amado que te envío a Jesucristo. Para que si tú crees en Jesucristo, crees en mí. Porque el que cree en mí ha creído al que me envió. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo en Apocalipsis, el Apocalipsis es el crisol de toda la Biblia, donde todos los textos llegan? Pero entonces, después dice que te llama, te separa, y después dice, porque los que están con él son llamados, son elegidos, o sea, escogidos, separados. Primera de Pedro 2:9, cuando dice que eres real sacerdote, ya no eres una persona común y corriente. Cuando tú aceptas el llamado y Jesús te separa del mundo por bautismo, Él te hace real sacerdocio. No es que tú te haces, ahora vamos a estudiar cómo es que lo hace, sino que Él te hace real sacerdocio. Y cuando te hace real sacerdote, porque Él es rey y rey de reyes y señor de señores, en realidad Él es rey y sumo sacerdote, y nosotros somos reyesitos porque tenemos autoridad espiritual y sacerdotes. Él es el sumo sacerdote, nosotros somos sacerdotes. Cuando Jesús nos hace real sacerdocio, lo que significa sacerdote de Jesús, nos da dones para aplicarlos sobre la gente. Eso se llama ministrar gente, imposición de manos. La gracia de Dios es contagiada como el COVID, o con mucho más poder, para que el Espíritu Santo pueda comenzar a operar en esa persona. El demonio no tiene contacto. Cuando tú eres separado por el llamado de Dios, tú eres llamado y aceptas al Cordero, eres separado del demonio, el Espíritu Santo viene después de Jesús y te mantiene fiel a ese llamado a través de los dones del Espíritu Santo. ¿Y de dónde sale todo esto? Ahí tienen los tres. ¿Cómo se vence a la bestia? A la bestia se la vence porque Dios te llama, porque Jesucristo te separa. Y Jesucristo dice, yo me voy, ya te separé, ya hice el trabajo. Si ustedes quieren leer en el libro de Efesios van a encontrar que el capítulo 1 y el capítulo 2 dice que por la sangre de Jesús hemos sido acercados al trono de Dios. Y la vida de Dios circula a través de nosotros. Y eso es por la sangre del Cordero. Ya van entendiendo mejor lo que es la importancia de la Santa Cena, del vino, que mucha gente desaparece cuando es Santa Cena, ¿no? Entonces, ahora que sabemos lo que es la importancia del llamado, vamos a Efesios. Pablo. Juan y Pablo fueron llamados más o menos en la misma época para edificar la iglesia invisible. Dios distribuye dones. Esa es la iglesia apostólica. Por eso está el don del apostolado. Entonces, si ustedes miran en Efesios capítulo 4,
Yo tengo 15 minutos de sermón, ¿me dan 15 minutos más? Una hora. No, la mente a la media hora ya quiere comida, así que vayan preparándose la cocinera. Capítulo 4 de Efesios. Ahora vamos a ver el llamado, ¿ok? Miren. Yo pues, Pablo, ¿verdad? Preso en Jesucristo, en el Señor. Estoy leyendo Reina Valera. Efesios capítulo 4, versículo 1. ¿Me siguen? ¿Todos lo tienen? Vamos a ir saltando de versículo en versículo, Víctor. Entonces dice, yo pues, preso en el Señor, en Jesucristo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que ¿qué? Soy llamado. ¿Se dan cuenta cómo el llamado pasa a la iglesia? La iglesia no es un grupo, la iglesia eres tú. Pero cuando tú y yo estamos acá, nosotros somos uno. Y tenemos que pensar como Cristo piensa. Entonces, si a mí no me gusta tu cara, o tu actitud, o tu carácter, yo no soy dueño de juzgarte, porque cuando tú y yo estamos juntos, el que manda es Jesús, no yo. Entonces tiene que haber sumisión, porque tú aceptaste el llamado. Y el llamado es a dejar de hacer la voluntad del demonio, y cuando Jesús te separa, tú aceptas a Jesucristo, y ahora haces la voluntad de Jesucristo. Pero para mantenerte fiel a ese llamado y hacer la voluntad de Dios, tú necesitas el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, toma tu cruz. Cada mañana tienes que decidir no hacer tu voluntad ni dejarte llevar por tu carácter o por tu temperamento o por tus debilidades. Por eso cada día muero y cada día tengo que volver a nacer. Y entonces dice el versículo, dice, como fuisteis llamados. Y ahora dice, con toda humildad y mansedumbre, o sea, no reaccionando, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se dan cuenta de todo lo que es el llamado? Pero ahí están los tres, ya en estos versículos que hemos leído están los tres. Está Dios, está ahí, está Jesús y está el Espíritu Santo. Y ahora empiezo otra vez. Cuando tú aceptas el llamado de Dios, mueres a tu voluntad y aceptas la voluntad de Jesús, que fue simplemente hacer la voluntad del Padre. O sea, Jesús vino con ese objetivo, hacer la voluntad del Padre, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Y entonces dice ahora, cuando tú logras eso, que tú te humillas delante de Jesucristo, el Espíritu Santo desciende sobre ti y te hace un cuerpo y te hace un espíritu con todos los que hacen lo mismo. Cuando yo a veces tengo que trabajar en algunas iglesias, cuando no hay pastor, yo pongo esto frente a la iglesia y aprovecho el tiempo que no hay pastor para probar cómo el reino de los cielos desciende en la iglesia. Y hay iglesias que tienen muchos programas y no quieren considerar, no notan que hay que considerar que Dios tiene un plan. Ellos quieren seguir con su plan. Ningún problema. Siguen con su plan. Pero hay iglesias que dicen, estamos abiertos a lo que Dios nos muestre. Y algunas veces la gente piensa, hay que orar, hay que ayunar, y se creen que hay que hacer muchas cosas. No. La actitud que ustedes acaban de tener en la junta de esta iglesia es lo que acaba de explotar la bomba atómica del Espíritu Santo en este lugar. Es una simpleza de corazón. Mansedumbre. Como la ovejita. Si ustedes quieren saber lo que es mansedumbre, la mejor ilustración, que a mi señora le duele mucho, pero a veces me dice, no puedo mirar eso. Por lo menos hay algo bueno en Instagram. A veces cuando, usted sabe que usted cuando abre social media le sigue todo lo que usted busca, ¿verdad? Si a usted le aparecen muchas cosas inmorales, pues porque usted está buscando cosas inmorales. Social media es una computadora que está capacitada para entender los sentimientos del ser humano. Entonces a mí me aparecen un montón de animales, por ejemplo los leones comiéndose los otros animales. Y he notado que cuando vienen los bambis o los corderitos, el bambi está muy bien. El bambi sabe lo que es un bambi, no un venado. Pero viene un perrito chiquitito que es no es un lobo, un coyote, chiquitito. Y el bambi mucho más grande
y se tira así y deja que se lo coma. No hace nada, no se defiende. Habrá alguna excepción, no sé, pero lo que yo veo en el video es que se tira ahí, no hubo ninguna pelea, y el coyotito se lo empieza a comer por la cola porque las tripas salen rápido. Y disculpen esta parte triste, pero eso es mansedumbre. ¿Saben por qué? Porque Dios dice, yo soy tu escudo. Y si tú conoces mi palabra, no vas a ser engañado. De la misma manera que tú conoces la voz de tu esposo o de tu esposa, te golpean la puerta y te dicen, mi amor, abre. Esa no es la voz de mi esposo, porque no voy a abrir. Vaya a saber quién es. O un niño dice, papá dice tu nombre, abre, o te da una orden, y tú sabes que no es la voz de tu papá. Bueno, cuando tú conoces la palabra de Dios, por eso dice, cuando San Pablo empieza en el capítulo 8 del versículo 28, dice, sabemos. Esa palabra es gnosticismo, es de la palabra del conocimiento, que los gnósticos desarrollaron y la llevaron por otro lugar. Pero el conocimiento de Dios es el don del Espíritu, según el libro del Apocalipsis, justo antes que se abra la última cortina, antes del don del temor a Jehová. El temor a Jehová es el último don que el cielo le va a dar al hombre. Por eso el mensaje de los tres ángeles empieza con temer a Dios. Significa que Dios ya le dio la autoridad al hombre para tener absolutamente todo el conocimiento de Dios en la tierra y que la tierra ya está lista para ser iluminada con el Evangelio. El hombre es el que está retardando la segunda venida de Cristo. Pero Dios ya está listo. Por eso Dios está llamando. Y la única forma de ganarle a la bestia, al dragón y al falso profeta es aceptando la voluntad de Dios. Es humillándote delante del pueblo de Dios. Es siendo manso y humilde de corazón. De la misma manera que los bambis se dejan comer por un perrito chiquitito, el Bambi le tira una pata y se lo saca encima, ¿no? Ahí se queda tirado. Y yo no lo puedo creer cómo, pero así sucede. Jesús subió como oveja a la cruz. Si Dios lo hubiera querido bajar de la cruz, lo hubiera bajado, pero era necesario. Sigo leyendo porque acá está el secreto. 3 secretos hay. Se los voy a pasar rápido. Ustedes, lo mejor que pueden hacer esta tarde, antes de venir a la iglesia otra vez, si es que vuelven, es leer Efesios capítulo 4 para tener todo el contexto. Un poquito más adelante dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados. Dios te está dando un mandamiento y es, tenemos que encontrar una unidad espiritual. Cuando el Espíritu Santo maneja la iglesia, la junta solo se hace para grabar las decisiones de la junta y que allá en la conferencia o quede una historia clínica de lo que decidieron hacer en la iglesia, pero la iglesia camina unida detrás del Cordero. Casi no hay que andar decidiendo mucho porque las ideas van saliendo solas, fluyen, y la iglesia se llena sola, solita se llena la iglesia. Lo único que necesitamos es una actitud de corazón. Seguimos un poquito más adelante dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don ¿de quién? O sea, la unidad de la iglesia depende del Espíritu Santo. Dios nos llama, Jesús nos separa y Jesús después que nos separa nos manda el Espíritu Santo para recordarnos sus enseñanzas y mantenernos fieles. Ellos tres hacen todo. El cielo hace todo en el hombre. El hombre lo único que tiene que tener es una actitud de humildad y de mansedumbre. Entonces, no hacer nada. Dios hace todo. Es más, Dios te dice, si tú tienes un enemigo, ámalo. Si te pide que le lleves, de acuerdo a la ley en Roma, la carga por 1 milla, llévasela 2. Yo te voy a dar la fuerza. Llévasela 2. Cuando el soldado empiece a pensar que tú eres un tonto, ese va a ser mi mejor momento para que cuando él está pensando en tu tontería, yo voy a entrar con el poder del Espíritu Santo y le voy a mostrar que hay una forma de vivir diferente. Y lo voy a ganar y lo voy a llamar. Y en el cielo lo vas a ver. Pero nosotros preferimos odiar. ¿Se dan cuenta?
no es llamado a obedecer doctrinas ciegamente. Es un llamado a ser como Dios. Cuando Juan y San Pablo, ¿se acuerdan que les dije? Juan y San Pablo fueron llamados a este evento. Juan en capítulo 13, no se vayan, lo pueden leer después, va a quedar grabado. Juan capítulo 13, versículo 35, dice que Dios dice, la gente les va a conocer a ustedes por las doctrinas. No. Dice, cuando os améis los unos a los otros. Entonces usted dice, nos tenemos que amar, pero yo no amo, yo no tengo el don de amar. Es que justamente Dios nos está diciendo que tú tienes que amar. Dice, el mismo Juan dice, Dios es amor. 1 Juan 4:8. Pero en el Evangelio capítulo 13, 35 de San Juan dice, yo te voy a hacer amor. Eso es lo que el original dice. Y la gente van a saber que tú eres mi discípulo, no que ustedes son discípulos, sino que ustedes son, que yo te hago mi discípulo. O sea, Dios te llama, pero Jesús te hace. Y acá cuando viene ese texto te dice, cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida que tú aceptes y le des importancia a Cristo. Y es por eso que en Apocalipsis 17 se vence a la bestia, porque Dios te llama, pero el Cordero te separa. Y cuanto más te separa el Cordero, más autoridad tienes sobre este mundo para cambiar la vida de este planeta. Y entonces dice, sigo leyendo, porque por lo cual dice, subiendo a lo alto, miren lo que dice acá, Jesús dice, subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad, o sea, tomó la segunda muerte, la inexistencia, los que habían muerto los resucitó para demostrar que tiene poder y los llevó frente a Dios, que pueden aguantar la gloria de Dios. Y dio dones a los hombres. Jesucristo es el que da dones a la iglesia. Y es por eso que en Apocalipsis 17, 14 dice que la iglesia confundida pelea contra la idea de que Jesucristo tiene que reinar, que Jesucristo es lo más importante, que Jesucristo es el único Dios al que debemos adorar. Y por eso Dios nos llama a aceptar al Cordero como lo único importante en nuestra vida. Porque el Cordero nos separa. Ahora dice que nos da dones. Me quedan 3 minutos. Y entonces voy a ir a otro. 3 textos más adelante dice que nos da los dones. Dice que dones son. El apostolado es donde tú pones tu pie. Hoy estaba escuchando el testimonio de alguien que dijo que su prima o su sobrina dio un diezmo a Dios. ¿Sí? ¿Algo así fue? Francisco. Sí, un diezmo a Dios, ¿verdad? Eso viene de una costumbre que nosotros hemos desarrollado de hacer un pacto con Dios monetario para que Dios nos cure de la salud y todo eso. Bueno, en nuestra inocencia, y no estoy diciendo absolutamente nada en contra de ninguna doctrina, en nuestra inocencia Dios acepta todo tipo de ofrenda. Pero cuando Dios nos va perfeccionando, solo su gracia, solo el pedido de un corazón quebrantado. Por eso Francisco dijo, muy bien, ten fe. Si ustedes supieran cómo yo me gocé en esta escuela sabática, porque ustedes la tienen súper clara. No todas las iglesias la tienen tan clara. Por lo menos lo que yo escuché, la tienen súper clara. En otras palabras, no hay confusión. Solamente la fe. Y también la otra, Francisco, que le escuchaste, le diste el oído. Y el solo hecho de oírla es como ella está siendo ministrada, ¿verdad? Es por eso que Dios nos da dones. Es por eso que la iglesia existe. Para vivir en comunidad, no para guardar doctrinas. Las doctrinas vienen en el manual de iglesia, está cuando hay confusión, cuando no hay unidad, pues hay que ver cómo se manejan las cosas. Pero cuando está el Espíritu, todo fluye. ¿Cómo se logra el Espíritu? Aceptando el llamado. Después del llamado, aceptando a Jesucristo. Y Jesucristo dice, no tienes que aceptar el Espíritu Santo. No adores el Espíritu Santo. Acepta a Jesucristo. Adora a Dios a través de Jesucristo y el Espíritu Santo desciende solo. Y entonces dice que da los dones a fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, edificando a la iglesia como un cuerpo de Cristo, en que Cristo es la cabeza. La obra para destruir a la bestia, al falso profeta y al dragón, no es estudiando acerca de la bestia, es conociendo al Cordero. El tema es, todo empieza en un llamado, en el Padre de las luces, el que está sentado en el trono. Ahora, si el que está sentado en el trono, ¿quién es el que está sentado en el trono? Capítulo 4 del Apocalipsis. Dios, que le llamamos el Padre, nosotros los hombres, ¿verdad? Entonces, Dios que está sentado en el trono, allí en la majestad de los cielos, dice que Él entregó toda la honra, capítulo 5 Apocalipsis, la gloria, el entendimiento, el juicio y la verdad a Jesucristo. Y la Biblia dice que va a llegar un momento, Jesucristo ahora maneja todo, porque Jesucristo es el único individuo, el único ser en el universo entero, incluyendo a Dios Padre, que está sentado en el trono, que es hombre y Dios. Por eso dice que pisó el lagar solo. Él es el único, es único, en su mente no hay alguien igual. Él sufre la humanidad y sufre la divinidad. Sufre la falta de pureza, la impureza de los seres humanos y la pureza de Dios, y los quiere unir. Y Él es el único que conoce el camino. Por eso dice que los 144.000 que vencieron al dragón, a la bestia, a los profetas, es porque siguieron al Cordero por donde quiera que el Cordero va. No es gracia barata. Y el Cordero muestra en su palabra que Él va a lograr algo. No solamente que el pueblo de Dios va a hacer la voluntad del Padre, sino que el pueblo de Dios va a amar como Jesús ama. Con el amor que la Biblia dice que solamente Dios tiene. En otras palabras, la Biblia dice Dios es amor, no dice ama, dice que Dios es el amor. Y dice que nosotros vamos a terminar siendo igual que Dios. Por eso en el Antiguo Testamento dice dioses sois, porque vamos a terminar siendo de la misma naturaleza espiritual que Dios. En otras palabras, de la misma manera que Jesús subió a lo alto y llevó gente que estaba cautiva por Satanás a ser adoradores fieles del Dios eterno por la eternidad, porque ya están en el cielo. A eso se le llama gavillas en el Apocalipsis, en el Antiguo Testamento. Como ya Jesús los llevó, resucitaron cuando Jesús murió, salieron del cementerio cuando Jesús resucitó, ascendieron al cielo junto con Jesucristo, y ya hay un grupo de seres humanos que vencieron la muerte y que viven con Dios por la eternidad. De esa manera está demostrado que Dios va a cumplir su obra. ¿Se dan cuenta qué importante que es el llamado? ¿Se dan cuenta qué importante que cada mañana nos levantemos y razonemos en el llamado? Para que Jesucristo nos separe y no seamos esclavos de Satanás, y para que el Espíritu Santo nos mantenga fiel. La pregunta es: ¿cuánto nosotros queremos decirle, Señor, yo sé que tengo bronca con este, bronca con el otro, tengo intereses creados, tengo mis reservas, pero Jesús dice, si tú me das todo, ascuas de fuego amontonarás sobre la cabeza de tus enemigos. Dios no te está diciendo, haz tu voluntad. Dice, vence el mal con el bien. Haz mi voluntad. ¿Cuántos quisieran orar en esta mañana y decirle, Señor, yo quisiera ser parte de esos que vencen Babilonia porque aceptaron el llamado? Levanta tu mano, ¿cuántos son? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amante buen Dios, aquí está tu pueblo, Padre. Un pueblo reunido, llamado por Jesucristo, llamado por Dios el Padre a aceptar al Cordero. Padre, está profetizado que el Cordero es la única salida. Está profetizado que el Cordero quiere organizar un pueblo, está organizando un pueblo con el poder que nadie puede superar, que es el poder del Espíritu Santo.
la mayor manifestación de Dios en la tierra. Por eso, Padre, te suplicamos que no solamente nos llames, sino que nos mantengas separados del enemigo por la sangre del Cordero. Y Señor, que en esta mañana tú puedas no solamente separarnos del enemigo a través de la sangre del Cordero, sino sellarnos con el poder del Espíritu Santo. Para que podamos, como el corito dice, no turning back, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias, Señor, por ese llamado, lo aceptamos. El pueblo dice amén. 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 Gracias.